Adéntrate con nosotros en las páginas de la historia sagrada, donde los destinos de dos hermanos se entrelazan en una narrativa atemporal de elecciones, celos y consecuencias. La historia de Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, trasciende los siglos, dejándonos valiosas lecciones sobre ética, responsabilidad y redención. Prepárate para sumergirte en las profundidades de esta narrativa bíblica y descubrir los significados ocultos detrás de cada palabra. En tiempos después de que Adán y Eva fueran expulsados del Edén, encontraron un refugio donde podían reconstruir sus vidas. Allí nacieron Caín y Abel, hermanos destinados a seguir caminos diferentes. Caín, dotado de manos ágiles para la agricultura, mientras que Abel, con su compasión natural, se convirtió en pastor de ovejas. A medida que pasaban los años, ambos crecieron bajo la tutela de sus padres, aprendiendo las enseñanzas y tradiciones de la fe que les habían sido transmitidas desde el principio del mundo. Llegó el momento en que, como acto de devoción, Caín y Abel decidieron presentar ofrendas al Señor. Caín, con orgullo de sus cosechas y confiado en sus habilidades, seleccionó los mejores frutos de la tierra como su ofrenda. Abel, por su parte, guiado por la humildad y la gratitud, eligió las más bellas crías de su rebaño, reconociendo la bendición divina en sus vidas. El corazón de Dios se inclinó hacia la ofrenda de Abel, reconociendo la pureza de su intención y la sinceridad de su gesto, mientras que la de Caín fue recibida con desagrado, reflejando su arrogancia y falta de reverencia. Caín, herido en su orgullo y consumido por los celos ante la preferencia divina por su hermano, permitió que la oscuridad se instalara en su corazón. Incapaz de aceptar la voluntad de Dios, sucumbió a la tentación del mal y la ira. Así, en un acto de impulso violento e irreflexivo, invitó a Abel a dar un paseo por el campo bajo el pretexto de fraternidad. El sol se puso sobre el paisaje tranquilo, pero la oscuridad ya había invadido su alma. En medio del campo, lejos de los ojos de los padres y de la vista de Dios, Caín atacó a Abel con furia desmedida, rompiendo los lazos fraternales y profanando la creación divina. La violencia del ataque resonó por los campos, mientras la sangre inocente de Abel manchaba la tierra recién cultivada, testificando la caída de la humanidad en su propia perdición. El hermano menor, indefenso ante la traición y brutalidad de su propia sangre, cayó víctima de la oscuridad que habitaba en el corazón de su propio hermano. Caín, al darse cuenta de la gravedad de su acto y el peso insoportable del remordimiento y arrepentimiento, se vio atormentado por el eco del grito de Abel, clamando por justicia y perdón. El peso de la culpa oprimía su alma, obligándolo a huir lejos en busca de redención y perdón, pero sabiendo que la sombra de su crimen lo perseguiría eternamente. Así, el primer homicidio manchó la historia de la humanidad, dejando cicatrices indelebles en el alma de Adán y Eva, marcando el comienzo de un viaje tumultuoso y lleno de desafíos para la humanidad caída. Las noticias de la tragedia se esparcieron como una sombra siniestra sobre la tierra, resonando entre los árboles y los valles, reverberando con una intensidad que parecía eco a través de los siglos. Adán y Eva, sacudidos por la pérdida de su hijo, lloraron amargamente por lo que los celos y la ira habían desencadenado. Su lamento profundo y angustiante se mezcló con el eco de los sollozos de la propia naturaleza, como si la tierra misma llorara en solidaridad con el dolor humano, reflejando la tristeza que envolvía toda la creación en un abrazo sombrío. Mientras tanto, el Señor, cuya mirada trascendía los velos del tiempo y cuya sabiduría abarcaba todos los destinos, contempló el desenvolvimiento de los eventos con una tristeza infinita. Conociendo todas las cosas, vio lo que había sucedido y llamó a Caín para rendir cuentas de sus acciones. Con un corazón pesado y ojos bajos, Caín enfrentó al Creador, consciente de que no podía escapar del abrumador peso de su culpa. El Señor, en su infinita misericordia, pronunció un juicio sobre Caín, marcándolo para que todos pudieran ver el resultado de las sombrías elecciones que había hecho. Caín, marcado y desterrado de la presencia del Señor,
partió hacia el exilio, caminando por tierras desoladas y desconocidas, cargando el peso de su culpa como una cadena eterna y el peso de su destino como una sombra permanente sobre su alma atormentada. Mientras sus pasos se alejaban de la familiaridad del Edén, llevaba consigo el conocimiento desgarrador de que había sido el primero en derramar sangre humana, una mancha que nunca podría ser borrada de su historia, un estigma que nunca sería olvidado. Mientras tanto, Adán y Eva, enredados en la trama intrincada de dolor y arrepentimiento, encontraron un frágil consuelo en la esperanza de que la redención aún fuera posible. Aferrándose firmemente a la promesa de un Salvador que vendría algún día a rescatar a la humanidad de su caída, se aferraron a la creencia de que incluso en la oscuridad más densa, una luz de esperanza brillaba, prometiendo disipar las tinieblas que se habían instalado sobre la tierra. Así, la historia de Caín y Abel se convirtió en algo más que una mera narrativa. Se convirtió en un recordatorio sombrío y perpetuo de las terribles consecuencias del pecado y de la imperiosa necesidad de la gracia divina. Mientras el sol, testigo silencioso de todas las tragedias y triunfos de la humanidad, se ponía sobre el horizonte, la promesa de un nuevo amanecer arrojaba su brillo tenue sobre el mundo, trayendo consigo la promesa de redención y restauración para aquellos que, en medio de la oscuridad, buscaban fervientemente el perdón y la luz del Señor. Con el paso de los milenios, la historia de Caín y Abel se convirtió en un mito fundacional que trascendió las fronteras geográficas y culturales, encontrando eco en diferentes tradiciones religiosas y sistemas de creencias. La saga de los dos hermanos, marcada por la tragedia y la redención, se convirtió en un punto de referencia esencial para la comprensión de la condición humana y las complejidades morales que impregnan nuestra existencia. A medida que las generaciones se sucedían, la narrativa adquiría nuevas matices e interpretaciones, adaptándose a los contextos históricos y sociales en constante evolución. Poetas, filósofos, teólogos y artistas de todas las épocas encontraron inspiración en las figuras de Caín y Abel, explorando sus motivaciones, dilemas y consecuencias de sus acciones. La figura de Caín, en particular, se convirtió en un símbolo ambivalente, representando no solo el arquetipo del asesino fratricida, sino también el prototipo del ser humano marcado por el peso del pecado y la culpa. Su jornada errante por las tierras áridas y desoladas fue interpretada como una metáfora de la búsqueda incesante de redención y significado en un mundo marcado por el dolor y la injusticia. Mientras tanto, Abel permaneció como un símbolo de la inocencia perdida, una víctima sacrificial cuya sangre clamaba por justicia divina. Su muerte prematura resonó a través de los siglos como un recordatorio sombrío de las consecuencias devastadoras de los celos, el resentimiento y la violencia fraternal. Sin embargo, a pesar de las sombras que se cernían sobre la historia de Caín y Abel, también había espacio para la esperanza y la posibilidad de redención. Muchos interpretaron la marca de Caín no como un signo de condenación eterna, sino como una invitación a la transformación y la reconciliación con lo divino. Así, la historia de Caín y Abel continuó resonando a través de los tiempos como una narrativa atemporal sobre la lucha entre el bien y el mal, la culpa y la redención, la violencia y la paz. Su mensaje resonaba más allá de las fronteras del tiempo y el espacio, recordándonos a todos nuestra capacidad de elegir entre el camino de la oscuridad y el camino de la luz, entre la desesperanza y la posibilidad de renovación espiritual. Así como los personajes de esta historia enfrentaron sus pruebas y desafíos, también somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias elecciones y acciones. Que la historia de Caín y Abel nos inspire a buscar la verdad, la justicia y la compasión en nuestras propias vidas. Sigamos explorando y compartiendo estas antiguas lecciones, manteniendo viva la sabiduría que contienen. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y aprendizaje. Hasta la próxima.